Hola, ¿qué tal amigos de Dar y Recibir? Como siempre es un placer estar con ustedes y pues el día de hoy tenemos un programa muy especial. Este programa lo vamos a dedicar al autismo. Hace un par de días fue el Día Mundial del Autismo, un día de concientización y pues bueno, toda esta semana queremos hacerla y cerrarla sobre todo con esta difusión y concientización sobre el autismo. Y pues qué mejor que nos acompañen dos grandes expertos, que son Karina Salazar de Fundación Tayari y Diego Cabral, que es también presidente y director de Gama. Y ellos son especialistas en el tema de todo lo que tiene que ver con el autismo. Y pues les doy a ambos la más cordial bienvenida aquí a Dar y Recibir. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Qué emoción poder hablar y difundir sobre el autismo. Así es. Pues bueno, yo quisiera que me compartieran un poquito qué es el autismo y cuáles son sus características principales. Primero que nada, para que la gente pues conozca, ¿no? Porque hablamos luego de autismo y nos vamos por diferentes caminos, cada quien tiene un concepto. Entonces creo que es importante retomar qué es el autismo y cuáles son esas características que lo definen. Claro, además me parece una pregunta muy importante porque el término del autismo ha ido cambiando. Lo que se entendía antes como un trastorno general de desarrollo, ahora se entiende como este trastorno del espectro autista y estamos impulsando a que sea una condición del neurodesarrollo. Es decir, es importante aclarar, no es una enfermedad, no es por sí mismo algo que resulte discapacitante y hablamos más bien de diferencias en cuanto a la comunicación social, a la dificultad para transmitir mensajes o recibir mensajes de manera socialmente típica. Hablamos también dentro del autismo en estas dificultades para poder ser más flexibles o tener una cognición más amplia, tener más posibilidades de hablar de distintos temas. Y por último, hablaríamos también de una dificultad en el área de comunicación. ¿No? Dentro de la parte social, la parte comunicativa y la parte de intereses restringidos o inflexibilidad. Es muy común que las personas dentro del espectro autista también presenten estereotipias, que son movimientos regulatorios que les permiten de alguna manera estar más tranquilos, y también podríamos encontrar dentro del autismo alteraciones sensoriales. Creo que algo bien importante dentro del espectro autista es que se tienen que presentar estas características dentro de los primeros 3 años. Es decir, es una condición que está presente a lo largo de la vida y que va a afectar, depende mucho el contexto, depende el lugar en el que se encuentre y también de la severidad con las que se muestran estas características. Entonces tenemos que el autismo tiene 3 niveles: el nivel de ayuda grado 1, donde antes se hablaba del síndrome de Asperger y que son personas muy funcionales que pueden hacer distintas cosas, normalmente sin intelectual. Hablamos del autismo con nivel de ayuda grado 2, que requieren apoyo en distintos momentos y algunos de ellos pueden tener alguna dificultad de cognición o directamente discapacidad intelectual, y el autismo con nivel de ayuda grado 3, que son aquellos que normalmente tienen alguna otra comorbilidad genética. Es bien importante entonces entender el autismo como una gama muy amplia en el que se encuentran distintos niveles de ayuda, pero que todos tienen esta dificultad social, comunicativa, inflexibilidad e intereses restringidos y o repetitivos. Por allí estamos un poquito explicando el autismo. Así es, pues muy interesante porque, bueno, de entrada ese concepto de que es una enfermedad, no, no es una enfermedad, es una condición como todos, creo que todos tenemos diferentes condiciones, cada quien tiene sus limitantes, ¿no? Y bueno, las personas con autismo pues tienen estas limitantes en diferentes grados o así, pero son cosas que ellos mismos, y ahorita los vamos a ver un poquito más, ellos mismos pueden ir sorteando y pueden ir desarrollando para poder, pues, ser completamente autosuficientes, ¿no? Por lo general, es un tema, como bien nos decías, Diego, de comunicación, de interacción con la sociedad, ¿no? Y luego yo hay veces que digo, híjole, yo creo que hasta están mejor porque no interactúan ni se meten en tantas cosas, ¿no? Que a veces uno anda dando de vueltas y dice, ay, a veces esta parte de estar en tu imaginación, en tu mundo, pues creo que es hasta mejor, ¿no? Creo que tienen esta capacidad. Yo más
que algo que no tengan como habilidad. Yo veo al contrario, que a lo mejor tienen hasta una capacidad que nosotros no tenemos de poder decir, esto no me interesa y fuera, ¿no? Este, Ujú. esa parte. ¿Y cuáles nos podrían dar algunos datos, por ejemplo, para los papás o las mamás que puedan distinguir? Nos hablabas de que deben de ser, deben de presentarse en los primeros años de vida. Entonces, ¿cuáles son esas características que uno como papá o mamá debe o puede estar atento y ver en sus hijos que les brinquen para pensar en que puedan tener autismo? Fíjate, Maru, que es bien importante este punto que tocas. Como papás sabemos que cuando nos entregan a nuestros hijos o hijas, pues no traen un instructivo. Literalmente aprenden ellos a ser hijos o hijas y nosotros aprendemos a ser mamás y papás y como nos vamos guiando, leyendo, aprendiendo y demás. Pero en el caso de nuestros chicos y chicas con autismo, sí es importante que vayamos detectando ciertos patrones o ciertas características. Por ejemplo, una dificultad que tienen ellos, que la mayoría de ellos presenta, es el contacto visual. Desde muy pequeñitos no hay un contacto visual con la persona cuidadora, con la madre, con el padre. Ellos guían la mirada hacia otro lado. También el hecho de que regularmente nosotros, cuando jugamos con otra persona o cuando les mostramos un muñeco, hay un intercambio de miradas, es decir, ves a la persona cuidadora, pero al mismo tiempo volteas y ves al juguete y estás haciendo ese cambio. Con ellos no. No importa el grado que estemos hablando. En los 3 grados regularmente esto se presenta. También la ausencia de palabras o frases simples. También en los grados hay chicos que son no verbales, es decir, no te van a hablar o quienes llegaron a hablar y en determinado momento de su desarrollo dejan de hablar. ¿Qué pasa ahí? A veces los papás decimos, híjole, nuestro hijo tiene problemas auditivos. Los llevamos con médicos especialistas o a veces ni siquiera con médicos especialistas y hay hasta quien se le pone auxiliares auditivos siendo que no es un problema auditivo, sino que es una persona que vive dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, esa parte también es bien importante, el que lo tengamos claro. La falta de sonrisa social. Regularmente cuando tú tienes el contacto con otra persona, sonríes Sí. de una manera corta, de una manera larga, enseñas los dientes o no, pero buscas un agrado hacia la otra persona. Una persona con espectro autista regularmente, pues no te va a sonreír a menos que haya una relación muy, muy cercana y eso todavía es selectivo. Y no es que estén de malas, simplemente no hay ese registro a nivel social. Esa dificultad social hace que ellos no consideren que necesitan sonreírle a otro y no por falta de educación, sino simplemente es algo que no requieren. También, por ejemplo, la falta de interés a diferentes juegos, a juegos de roles. ¿Te acuerdas Ujú. que muchas veces decimos, ay, pues es que hay que jugar a la comidita, a bañar al muñeco, a ponerlo a volar? Pues no, ellos no lo van a hacer. Ellos a lo mejor prefieren que les des unas cajas y van a poner las cajas de manera alineada o van a jugar con un solo juguete que no haga mucho ruido. Este, por ejemplo, te puedo decir, el ruido de una licuadora puede ser para ellos el peor ruido del mundo y entonces se tapan las orejas porque los altera. Y tú dices, híjole, pues es la licuadora. Bueno, para ellos la sensibilidad es diferente. Y puede Claro. ser que escuchen un tractor y el tractor haga mucho ruido, pero a ellos el movimiento circular de las ruedas les está llamando la atención y entonces el ruido no le está dando tanta importancia. Entonces, ¿qué pasa? Sus intereses son distintos, ¿no? Y eso lo vemos también en los neurotípicos. O sea, a ti te puede interesar el fútbol, a mí me puede interesar el box, a Diego le puede interesar la danza clásica. Y entonces, bueno, cada quien voltea de acuerdo a lo que le interesa. Pues lo mismo pasa en el autismo. No es que sean
de otro planeta. Estamos en el mismo planeta, simplemente es más claro el interés que tienen para algo. Algo que también se da mucho. Nosotros somos muy dados a fin de socializar, a limitar, desde que son bebés, el limitar las formas, las caras, los gestos, las manos que hace papá, mamá, la abuela, etcétera. Ellos no lo hacen. Bueno, ellos no lo sienten como un requisito, entonces no lo generan. Claro, Así te pares de cabeza, ¿no? ¿Qué es importante? Bueno, como papá, aprende. Nos sí, toca por supuesto. aprender de manera diferente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las luces, lo mismo pasa con cualquier tipo de estímulo. Desde que le leas el cuento de los tres ositos o Caperucita, hasta que le leas Frankenstein. Puede ser que haya cosas que le interesen de una obra y de la otra no. Y por características, si tienes a alguien cercano que es neurotípico, vas a decir, bueno, es que ¿por qué se comporta así? Porque su comportamiento es distinto al otro, pero al final de cuentas todos somos distintos. Claro, por supuesto. Y sin duda hasta más auténticos, ¿no? Porque finalmente son más, son más ellos, ¿no? No me gusta, pues ¿por qué lo tengo que escuchar? No me, ¿no? O sea, Ujú. esa parte creo que es más, ¿por qué le tengo que sonreír si a lo mejor ni me cae bien? ¿No? O No sea, lo conozco, ¿por qué lo tengo que sonreír? ¿No? exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy interesante, Karina. Y platíquenme un poquito, ¿cómo se puede diagnosticar esto? Porque yo he sabido y me ha tocado escuchar de algunos casos o mamás que, pues que no se dan cuenta o a veces yo creo que como papás no queremos darnos cuenta, ¿no? Porque yo creo que hay instintos como papás que brincan, ¿no? Pero a veces hay papás que no se quieren dar cuenta. Entonces, ¿cómo lo pueden diagnosticar? ¿Cómo se diagnostica? Ujú, claro. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Creo que esto es súper importante porque muchas veces he visto que nos mandan a hacer estudios de laboratorio, electroencefalogramas, les mandan a hacer pruebas sanguíneas y otras cosas, ¿no? Y como bien lo plantea Karina, es un estudio que se hace a partir de la observación y de la entrevista a los padres y directamente con el niño. Hay distintas pruebas, normalmente hay dos que son las que están estandarizadas en términos internacionales. Una es el A22, que además se aplica según el nivel de habilidades verbales o de edad. Es decir, vamos a aplicar pruebas distintas a los niños que están entre los 12 y los 30 meses, que muchas de las características ya les explicó Karina, ¿no? La parte del contacto visual, la parte de la inflexibilidad en los juegos, de la bidireccionalidad en la conversación, de la imitación, y ya empezamos a encontrar un poquito más de juego imaginativo. Esto es bien importante. El primer corte es de los 12 a los 30 meses. Y lo que decías, muchas veces los papás identifican que algo no está dentro del desarrollo típico de sus hijos, pero no lo ven mal. Les parece distinto, no necesariamente negativo. Pero como tenemos esta carga negativa respecto a si mi hijo es autista, entonces normalmente no lo llevan. ¿Qué está Claro, pasando? Que también encontramos que hay un desfase en el desarrollo. Ciertas habilidades que esperamos adquirir por edad. Un ejemplo muy claro es que esperamos al primer año una palabra, a los 2 años que hagan frases con 2 palabras y a los 3 años que me hagan oraciones con 3 palabras. Como mamá, como papá, ese es un ejemplo que les doy muy típico que funciona para identificar que el desarrollo tiene que ser progresivo. En la parte de la comunicación, socialmente el niño primero juega consigo mismo y poco a poco pasa de un juego individual a un juego en paralelo en donde puedo observar qué hace el otro y empezar a copiarlo y después hacer ya un juego colectivo en donde logra integrarse y aceptar ciertas reglas. Eso lo vemos ya después en los módulos para más grandes. Tenemos otro módulo justo después de los 30 meses para entender cómo lo están haciendo aquellos que no han tenido lenguaje verbal todavía o aquellos que ya tienen habla. Y esto va a ser bien importante porque puede un niño no desarrollar habla después de los 2 años y medio y no necesariamente por eso es autista. Es necesario hacer las pruebas en donde la parte social y flexibilidad estén presentes para poder tener más información. Y también me ha tocado diagnosticar a adolescentes y adultos. No es que los papás no se hayan dado cuenta, es que el ambiente que tenían
era un ambiente en el que nos representaba en general un reto. Tú decías que muchas veces son más auténticos. Sí, yo puedo ser muy auténtico a los 5 años y tengo un preescolar chiquito, o estuve haciendo homeschool, o tuve unas maestras que eran súper sensibles a todo esto, pero después me cambiaron y para cuando estoy en la primaria necesito aprender a socializar. A lo mejor ya cuando estoy en la secundaria me interesa tener una relación de pareja y cómo le hago, y ahí es donde otra vez me cuesta trabajo. Yo les Claro, explico que es bien importante también entender de la adolescencia. Era un niño muy bueno. Sí, ¿qué significa ser bueno? Es un niño que se adapta, que es capaz de hacer cambios en su gramática. Si está hablando con adolescentes, les dice güey, les dice que o se sigue hablando de una manera tan correcta que tiende a estar excluido. Y después en adultos, esto que tenemos como tipo Asperger, que pueden ser interesados en un tema sumamente obsesivos, con cierto orden, una estructura muy clara, pero que no logran integrarse con sus compañeros de trabajo, que no logran entender ciertos cambios en su rutina y que les cuesta trabajo también los chistes, los dobles sentidos, a veces pues, las metáforas, y ves que algo está pasando y yo siempre me he sentido que no formo parte de. Entonces, el diagnóstico es algo que se da a lo largo de la vida, que los retos que van a enfrentar tiene que ver con lo que decía en cuanto al contexto y también a las dificultades que enfrentan cada uno. Me mencionabas que algunos van a poder ser autónomos y van a poder desarrollar habilidades por sí mismos y hay otros que no. Es bien importante también entender que las mamás y los papás hacen el mejor esfuerzo y algunos van a requerir apoyo permanentemente. Entonces, el diagnóstico nos sirve, uno, para identificar si está dentro del espectro autista. En Gamma, lo que hacemos también es establecer el nivel de ayuda que requiere a partir de las habilidades de vida diaria. Y tres, esta parte de cognición. Hay que identificar si está también teniendo un nivel de inteligencia promedio, si está por debajo del esperado, o también hay algunos con altas capacidades que nos sirve reconocerlo. Entonces, el diagnóstico nos llevará a nosotros como unas 8, a veces 10 sesiones, porque nos interesa tener todo el panorama del desarrollo y de los retos que vive actualmente. Y lo corroboramos después con la psiquiatra, que nos ayuda a tener también la parte médica. pues sí, sin duda es bien importante que sepamos esto porque eh, pues tenemos que ir y llevarlos a un lugar, eh, pues con un especialista que pueda hacer el diagnóstico, ¿no? Y no andar dando vueltas que si los análisis, que como decías, Diego, que si al laboratorio, que si la sangre, que si... No, esto no se diagnostica así, se diagnostica con un especialista y creo que es bien importante esa parte, ¿no? Que realmente sea un especialista quien lo diagnostique y también creo que es importante que, que lo hagan o que lo busquen hacer lo antes posible. Yo creo que en la medida de que nosotros le demos esa oportunidad a los hijos de poderles llevar en el momento lo más rápido que nosotros nos demos cuenta, eso les va a simplificar muchas cosas en la vida. Entonces, creo que esos temas son bien, bien importantes y entender, como decíamos al principio, que esto no es una enfermedad, es como dijo Karina, es un trastorno. Todos llegamos a tener diferentes trastornos y ellos tienen este específicamente, que es como nos decía, a los temas sensoriales, a los temas de comunicación, a los temas de convivencia. Es un tipo de trastorno que ellos tienen y que es importante que nosotros los apoyemos y los ayudemos con una, em, con un diagnóstico temprano, ¿no? Como padres, si vemos alguna señal de alerta, vayamos con un especialista que nos pueda dar y nos pueda decir bien qué es lo que podemos hacer. Y hablando de estos mitos y cosas que de pronto tenemos, a mí me gustaría, Karina, que nos dijeras, que nos platicaran un poquito sobre estos mitos que hay, ¿no? Porque, pues, realmente hay muchísimos mitos sobre el autismo, desafortunadamente, que ni siquiera son realidades. Y uno de ellos, por ejemplo, es que es una enfermedad. Y clarito, ya nos dijiste que no es una enfermedad. Y creo que es importante que lo sepamos y que lo llamemos por su nombre. Es un trastorno. Y creo que eso es el primer paso que debemos dar la sociedad en general a ver las cosas
de esa manera, perdón. Así es, Maru. ¿Y sabes qué? Imagínate qué grado afectan los mitos que podríamos estar poniendo en riesgo a nuestros hijos e hijas o hasta nietos, porque a veces intervienen los abuelos o las abuelas en fomentar este tipo de mitos, que los ponemos en riesgo. ¿Por qué? Porque uno de estos mitos es, si vacunas a tu hijo, va a tener autismo. Y entonces tenemos chicos que no se les han puesto las vacunas, desde las primeras vacunas, por el miedo a que desarrollen autismo. Hay enfermedades que ya estaban eliminadas y que ahorita están regresando. Y Claro, si rascamos tantito, muchos son por personas que piensan que el autismo se genera y nace y brota por una vacuna, cosa que no es así. Otra también que ponemos, vuelvo a insistir, ponemos en riesgo la vida, curas milagrosas. El tecito, el fomento, la sobada, el té de la no sé qué, la agüita milagrosa, el llévalo con fulano de tal que dice que él lo cura de volada. Insisto, no es enfermedad y no existen curas. Es una forma de neurodesarrollo distinta, pero no es ni mala ni buena. El término de trastorno a veces nos da miedo y pensamos que decir trastorno es, híjole, lo peor. Pues no, todos podemos tener un trastorno claro, en cualquier momento. La palabra trastorno es algo diferente a lo que estamos esperando, pero que claro, puede llevar otro sentido, no es malo. Otra cosa que piensan que una persona con autismo no tiene sentimientos o emociones. Por esta parte que comentábamos de, pues es que no me sonrió, ¿no? O es que no se rió del chiste, es que no siente. No, espérame. O sea, si tu chiste no fue claro, pues obviamente no tiene por qué reírse porque no lo entendió. Si no te conoce, pues no tiene por qué reírse porque no le nace reírse contigo. Pero claro, eso no quiere decir que no sientan el rechazo, muchas veces social, a nivel escolar, familiar, en todos aspectos, desde el súper, o quien los ve de manera diferente, de manera despectiva. Por supuesto que lo perciben. Que no te lo digan, esa es otra cosa. Que a lo mejor a través de ese acompañamiento terapéutico, de ejercicios, de darles herramientas, pueden llegar a comentarte, oye, me sentí incómodo en esta situación, porque puede ser que no puedan encasillar esa emoción en alguna de las cajitas de los sentimientos de intensamente, ¿no? Que claro. todos ahorita ya sabemos de qué colores, la tristeza, la alegría, Sí, ¿no? sí, sí, Bueno, hay veces que a ellos les cuesta meter en cada caja, pero eso no quiere decir que no sientan la emoción, el que no se sepan comunicar con otras personas. Por supuesto que hay formas, que es importante, busquemos las herramientas, claro, porque no se trata de nada más la inflexibilidad de ellos. Qué tan inflexibles somos nosotros que queremos que ellos piensen como nosotros pensamos. Y hay un ejemplo clásico, y lo vemos en redes sociales, ¿no? Ponemos un número y bueno, tú estás viendo un 9, yo estoy viendo un 6 claro, y los dos estamos correctos. Pues pasa lo mismo con el autismo y pasa lo mismo con los mitos. Hay muchos mitos que no son reales y el mito nace a través y a causa de la ignorancia y aparte del miedo que genera esa ignorancia. Cuando tú te atreves a aprender, tengas o no tengas una persona cercana con autismo, te vas a dar cuenta que en esta neurodivergencia existen muchísimas cosas y que también papás, mamás de personas con autismo llegamos a presentar ciertas actitudes, ciertas costumbres que fortalecen esas estereotipas, esas formas de pensar. A veces nosotros nos volvemos el mayor reflejo de ese mito o
de esa situación que está pasando. Entonces, también es un ejercicio hacia adentro para poder romper esos mitos. Así es, Karina. Sin duda, hay tantas cosas que se dicen y tantas cosas que ni siquiera son ciertas. Y yo creo que lo que tenemos es una falta de educación, ¿no? Yo siempre he hablado de que ese es el gran problema de este país, el no tener civismo y educación. Y parte de esa educación es decir, oye, yo no sé qué es esto del autismo, voy a escuchar una plática, voy a aprender del tema, voy a saber qué puedo hacer al respecto, ¿no? No que nos quedemos con un concepto que a lo mejor tenemos que es completamente erróneo, ¿no? O que nos los dijo la tía de la prima de la vecina, ¿no? Que suele suceder. Entonces, como que más bien es, pues, quitarnos eso y de verdad llenarnos e investigar, ¿no? Ver una entrevista, buscar un especialista, etcétera. Que saquemos eh, pues nuestro concepto de algo que sea real y verdadero, ¿no? No de lo que me dijo la prima de la tía de una amiga que no tiene ni idea. Vayamos a las fuentes certeras, ¿no? Y dentro de todo esto, pues los papás y los mismos familiares de los niños con autismo, pues presentan durante pues toda la vida del niño diferentes desafíos. Me gustaría que nos platicaran un poquito de esos desafíos. Sí, creo que además sirve hablar del desafío y de romper otro mito, ¿no? El Ujú, mito del autismo infantil. Es decir, creemos que las personas autistas son niños. Está todavía esta idea de la infantilización. De alguien autista es alguien que se comporta como niño o que de repente saca su credencial de lector y se le quita el autismo y las dificultades que tiene, ¿no? Como si fuera algo que desaparece con la edad. Y sabemos que el autismo va a estar presente, que las dificultades sociales, comunicativas van a estar presentes. Decías por allí que son alguien más auténticos. Sí, yo quiero ver en qué trabajo te aceptan siendo auténtico y diciéndole a la jefa lo que piensas de ella cuando te está sí, contratando, ¿no? sí, Entonces también creo que algo bien importante que enfrentan dentro de estos desafíos es cómo identificamos para trabajar desde la autonomía. Es decir, independientemente del autismo, son personas que van a necesitar en mayor o menor medida a ciertos apoyos, pero que buscamos que puedan valerse por sí mismas. ¿Qué estás haciendo con tu hijo para que pueda tender su cama? ¿Qué estás haciendo para que pueda preparar sus alimentos? ¿Qué estás haciendo para que pueda vestirse por sí mismo? ¿Qué estás haciendo para que tenga autocuidado, para que pueda saber con quién acercarse y hasta dónde llegar? ¿Qué estás haciendo después para que tenga que solucionar los problemas por él mismo? Que pueda, eh, necesito un ajuste al examen. Yo ya con los adolescentes le digo, pues acércate a la maestra y coméntale tu problema para ver cómo te puede ayudar. No, pero me dijeron que que tú le digas, "Pues, yo lo puedo hacer, pero cuando tengas después un trabajo, ¿cómo le vas a decir a tu jefe que necesitas las indicaciones por escrito y que estén explicitadas cada una de tus tareas? Ay, bueno, se va bien enojado, dice, yo lo hago, ya déjame. Pero creo que es parte de ese proceso en donde claro, tenemos que entender que son personas que también tienen objetivos como adolescentes en términos de buscar tener una relación de pareja, independientemente de la orientación sexual, que no tiene nada que ver con el autismo, y que también van a buscar en algunos casos de una familia, en otros casos no, como los neurotípicos, y que buscarían después trabajar. ¿Cómo hacemos para que sus habilidades o sus intereses les permitan después incluirse a la vida laboral? Creo que ese es uno de los retos más importantes para los papás y para nosotros como sociedad. ¿Cómo claro. estamos abriendo puertas para que puedan ellos generar sus propios recursos económicos? Y a nosotros como especialistas, pues nos tocaría también guiar a otras empresas, acercarnos con instituciones públicas y privadas para poder también irnos capacitando y darles estrategias a ellos para que puedan pagar cosas, para que puedan ahorrar, para que tengan una meta a largo plazo e ir constituyendo ciudadanos, sí, con estas cargas de autistas, pero finalmente regreso a la importancia de son personas, son ciudadanos mexicanos que también requieren una participación activa. Creo que esos son los retos más grandes que enfrentamos. Así es, Diego. Creo que es parte de toda esta, em,
Pues todo esto que tenemos que hacer en informarnos, ¿no? Toda esta conciencia que tenemos que tomar de esta, em, como sociedad, de cómo involucrar a estas personas en nuestra vida y también cómo como papás deben darles la oportunidad a sus hijos de crecer y volverse también independientes, ¿no? Porque muchas veces los mismos papás son los primeros en decir, "Ah, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a dejar solito? No. Y eso hablo de en general a los papás de cualquier niño, ¿eh? Ya sea que tenga una condición de una forma o de otra, lo que sea, es algo que como papás tendemos a sobreproteger y a no dejarlos hacer su vida y a no hacerlos crecer, ¿no? Y creo que esto es una parte muy importante de este trabajo que hacen tanto Karina como tú. Y me gustaría que nos platicaran, porque tenemos ya nada más unos minutitos, lo más importante de todo esto. Esta conciencia, este voltear a ver, todo esto para hacer una sociedad más inclusiva, pues ustedes van a tener este sábado un evento y me gustaría que nos platicaran del evento antes de que se nos vaya a ir el tiempo. Pues mira, empezamos con el 10º aniversario de la caminata por la concientización por el autismo que organiza Apapache Autismo, que es uno de los principales puntos que impactan en la familia. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes un diagnóstico, además de un signo de interrogación, es decir, ¿quién más vive con esto? ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Quién me va a entender? Entonces, el hecho de que conozcas más familias que lo viven, y aquí es bien importante y también impacta en mitos, una persona con autismo no quiere decir que la otra persona con autismo va a ser idéntica. Cada uno es diferente y cada grado es diferente. Pero el hecho que puedas conversar y decir, bueno, es que yo también tengo un hijo o una hija, porque también otro mito, que no hay mujeres con autismo, por supuesto que las hay, este, que puedas convivir y que puedas ver a otra familia, puedas ver a otro niño, a otro adulto y digas: "Ah, okey, existimos más". Eso te da tranquilidad. No te resuelve, pero te da tranquilidad. Y eso es parte de lo que vivimos en las caminatas. ¿Qué es importante en la caminata? Si tu hijo o hija con autismo, de la edad que sea, no quiere ir, no la obligues. Quieres ir y tienes con quién dejarlo, ve. ¿Para qué? Para que convivas, conozcas diferentes organizaciones, conozcas más familias, visibilicemos el autismo y rompamos tanto mito y tanta, a veces campaña que genera asistencialismo en lugar de una Claro, cultura de respeto, porque aquí no se trata de me aceptas, o sea, acepta a tus amigos en redes sociales. Aquí claro. no es de te acepto o no te acepto, porque si no me aceptas, no existo, no siempre voy a existir. Respétame como yo te respeto a ti. Entonces, eso es lo que buscamos primeramente en la caminata. Pero a cada uno empieza, vive el autismo, que Diego ahí es el maestro en este aspecto. Sí, además me emociona mucho porque es el primer festival cultural que hacemos desde la posibilidad de generar eh, una visibilización literal en el escenario, te da de los micrófonos a las personas autistas para también encontrar estos talentos, ¿no? Que no es que otro mito, es que todas las personas autistas tienen talentos, pero que el ejemplo de estos niños, adolescentes, adultos, hombres y mujeres autistas, tiene que ver con una pasión que continúan desarrollando, que han sido apoyados también por sus familias y los vamos a ver algunos tocando instrumentos, otros vamos a ver haciendo danza, otros los vamos a ver cantando y también invitamos a toda la audiencia a que ese día lleven un dibujo, una pintura de cómo viven el autismo, ¿no? También vamos a llenar la explanada del Monumento a la Revolución de imágenes sobre cómo vivo el autismo. Creo que algo bien importante es que necesitamos darles más voz, necesitamos trabajar y construir puentes como aliados para derrumbar los mitos, ¿no? Para poder hacer una sociedad
no solo desde la inclusión, sino desde la convivencia, en donde entendamos que las diferencias nos van a permitir una sociedad más plena, un lugar en donde todos podamos habitar mucho más satisfactoriamente, pensando en que cada quien tiene algo distinto que aportar. Entonces, la verdad me emociona muchísimo hablar de Vive el Autismo. Es una pues experiencia nueva para mí el estar organizando este evento. Todavía estamos resolviendo algunos asuntos de logística, pero la posibilidad de ver a los chicos que están súper emocionados, a otra artista que va a estar danzando, es que nunca me he presentado porque me ha dado mucho miedo, pero entre las terapias que llego, entre la posibilidad de hacerlo, pues ahora quiero mostrarme en el público. ¡Wow! ¡Qué padre! Y ver a las familias ahí y ver a los maestros de música también como es que nos van a dar un lugar, sí, es justo lo que decía, se acepta en Facebook, ¿no? Aquí necesitamos que tengan ese lugar y me emociona mucho que vayamos a tomarlo en un espacio tan importante como es el Monumento a la Revolución, el 6 de abril a las 12. Entonces, la idea es acompañar desde la caminata para visibilizar y que más personas se acerquen y hacerlo como celebración. Creo que eso también es bien importante, ¿no? Vamos a Claro. celebrar la neurodiversidad. La neurodiversidad. Me parece muy bien, así que yo los invito, se nos está acabando el tiempo. Gracias, Karina, gracias, Diego. Como cierre, el evento va a ser este sábado 6 de abril a Sí. las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia y de ahí van a caminar hasta el Monumento a la Revolución con la idea de estar en el Monumento a la Revolución a las 12 y que ahí se tengan todas estas actividades, que llevemos nuestro dibujo de lo que para nosotros es o representa el autismo y invitar a las familias, sí, por supuesto, de las personas que tienen hijos o familiares con autismo para que se sumen y para que puedan compartir, conocer, integrarse, ¿no? También esta parte de, oye, esto yo lo vivo y esto a mí también me pasa, siempre es algo bueno. Y para toda la gente que no tiene, que no conoce, que no sabemos lo que es el autismo o que no estamos tan empapados con el autismo, pues también ojalá que se sumen, porque creo que es bien importante tomar conciencia y es parte de generar esta empatía como seres humanos y también de fomentar la inclusión, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante. Así es, y invitar, no nada más pensando en familias, Maru, escuelas y empresas, lugares de trabajo que quieran conocer por qué, porque dentro de los derechos, una persona con autismo tiene el derecho constitucional al acceso a la salud, al acceso a la educación, al acceso al trabajo. Entonces, ¿tienes duda de cómo construir, cómo hacer inclusiva tu escuela, tu centro de trabajo, tu familia? ¿Cómo decirle? Porque muchas veces dentro de las culpas, dentro del miedo, dentro del duelo de recibir el diagnóstico con autismo, dices, ¿y ahora cómo le digo a mi familia que tengo una hija o un hijo con autismo? O que a Mm. mí como adulto me acaban de diagnosticar, ¿cómo les digo? ¿Cómo le digo a mi pareja que tengo autismo? Bueno, ven, conoce, platica con nosotros. Claro. Date el permiso de romper esos mitos, date el permiso de que el visitar a un psiquiatra, a un psiquiatra, ir a una valoración, no va a cambiar tu vida, pero sí puede cambiar la visión de cómo te ves o cómo ves a ese ser querido. Y con ello estás dando el primer paso para realmente generar un ambiente más sano para ambos. Así es. Y para todos, ¿no? Creo que es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que comenzar a ser más empáticos, comenzar a conocer más este tipo de cosas que se presentan en nuestro alrededor y no vivir en nuestra burbuja de yo solo quiero esto, ¿no? Dentro de este evento vamos a conocer muchos talentos que a lo mejor ni siquiera sabemos que ahí están y que nos pueden servir, como bien decías, a las empresas que luego están buscando talento, pues que volteen a ver, ¿no? Que entiendan que esto es simplemente una condición, ¿no? Que no limita
por ninguna razón, el que esas personas puedan ser parte de sus colaboradores y que puedan entregar y dar mucho, porque además generalmente la gente cuando tenemos algún tipo o alguna condición, valoramos mucho la generosidad y la ayuda y la empatía de otras personas. Y algo bien importante, Maru, que no se nos puede ir, es una caminata, no es una marcha. Es decir, no estamos caminando contra un gobierno, contra una institución, no. Nosotros caminamos para concientizar. No hay involucrado ningún partido político. Esto es apolítico. Somos bandera blanca. Somos organizaciones, somos colectivos, somos familias que lo que nos interesa es respeto. Entonces también que eso como sociedad y más en esta época lo tengamos claro, porque llevamos desde peques en carriola hasta adultos mayores y Claro. todos vamos en unísono. En el caso, por ejemplo, en específico de Fundación Tayari, todo el equipo vamos cuidando al contingente. Eso es nuestra labor en todos estos años de acompañar a Papache Autismo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el contingente haya una familia que se frene porque el niño o la persona con autismo tuvo una crisis o porque se quedó mirando el movimiento de la palmera de Reforma. Entonces hay que cuidar porque viene el carro que quiere atravesar y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Y con un simple claxon puedes estar generando estrés en más de los miembros de esta camino. Así Entonces, es, el Karen. que vayamos concientizando, el que vayamos en paz, el que vayamos, importante, bloqueador solar, gorra, sombrero, sombrilla o algo, porque el sol está muy fuerte, Agua. ropa cómoda, agua, ¿no? Que si a media caminata dices, híjole, ya no aguanto, date el permiso de salir. O llegando y oyes la música y dices, híjole, me estreso, date el permiso. No es obligatorio que estés en todo el evento. Si puedes, qué bueno, pero no estreses a la persona con autismo. Eso sí te lo pedimos, porque no se trata de eso. Se trata de que podamos convivir sanamente sin violentar a nadie. Así es. Pues, Karina, nos vemos el sábado. Claro que sí, Si Maru. Dios quiere, ahí estaremos. Y pues bueno, este, a concientizar y pues, a generar esta empatía entre los seres humanos. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Bonito día. Igual.